Que el Dios Todopoderoso se haga sumiso a su voluntad y que estés dispuesta a hacerla, so pena de lo que pueda suceder. Que su misericordia te acompañe y te guarde en este tiempo, su luz resplandezca sobre ti y te haga prosperar en todo cuanto emprendas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21. Vamos a leer la palabra a partir del versículo 17. La palabra de Dios dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó como una, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, un sueño cumplido. Sí, Pablo deseaba encontrarse nuevamente, regresar a Jerusalén y encontrarse nuevamente con los líderes principales de la iglesia. Posiblemente su sueño sería ver a Pedro o a Juan, pero en esta escena no se encuentra Pedro ni Juan. Al parecer, ya cada uno estaba haciendo su propio trabajo, viaje misionero. Sí, posiblemente ya Juan estaba andando por el sector de, de Éfeso, posiblemente estaba rondando por esa área de Asia, donde más adelante será, será encarcelado, aprisionado eh, en la isla de Patmos, donde recibirá la revelación. Pero se encuentra con Jacobo. Este Jacobo, este Santiago es el hermano de Jesús, hermano mayor de Jesús. No fue uno de los 12, pero al parecer era el obispo o la cabeza principal visible de la iglesia de Jerusalén. Él quedó encargado ante la ausencia de Juan y de los demás que estaban dispersos predicando el Evangelio. Él al parecer quedó encargado de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Y allí estaban Pablo con, con Jacobo y los demás ancianos u obispos de la iglesia. Sí, se gozaron con él. Pero la presencia de Pablo en Jerusalén causaría un alboroto y un revuelo que podría afectar, sin lugar a dudas, la entre comillas paz que disfrutaba la fe cristiana en Jerusalén. Así que le proponen a Pablo, sí, luego de que Pablo les cuenta todas las maravillas que el Espíritu Santo hizo a través de él, todos los milagros y todas las obras maravillosas, poderosas, preciosas, hermosas que el Espíritu Santo hizo a través de él, le proponen a Pablo hacer algo. Es que había un problema serio con Pablo, o que los judíos tenían con Pablo. Se le venía acusando de que él
llevaba a a los judíos a apartarse totalmente de la ley de Moisés. Y esto no era del todo cierto. ¿Cuál era el problema? El problema es que la enseñanza de Pablo giraba en torno a que la ley en sí misma no salvaba, no salva. Que los ritos de la ley eran simplemente reflejos de la obra de Cristo, tipología, imagen de la obra maravillosa y preciosa, final, última y única que Cristo hizo. Que lo único que salva, o el único que salva es Jesús a través de su gracia, que no es por obras, sino mediante la fe en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito de Dios. Mediante la fe en Él es que se alcanza la salvación. Entonces los judíos estaban acusando a Pablo de que enseñaba de que no circuncidasen más a los niños, de que no era necesario. Pero esto no era cierto. ¿Sabe? Si bien Pablo no obligaba a los gentiles a circuncidarse y a cumplir con la ley de Moisés, Pablo era cumplidor de la ley de Moisés. Así que esto no era tan cierto. No le estoy diciendo que usted tenga que ser cumplidor de la ley de Moisés. Lo que le estoy diciendo es que Pablo era judío. Y el judeocristiano está obligado a cumplir con la ley de Moisés, pero a vivir bajo la gracia, que es la que realmente salva. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero de hecho los obispos de la iglesia le proponen a Pablo que cuando vaya al templo haga algo particular. Hay unos hermanos de la iglesia que tienen el voto del nazareato. Ya les he hablado de qué era el voto del nazareato, el nazareo, que es diferente a nazareno. Insisto, nazareno es un gentilicio. Nazareno es el que vive o nace en Nazaret. Jesús se le llamó nazareno, pero no fue nazareo. Se le llamó nazareno, porque creció en Nazaret, aunque nació en Belén. Pero el nazareato era un estado de vida donde no podía tocar mujer, no podía consumirse vino, no podía raparse la cabeza, no podía tener contacto con muerto o comer cosa mortecina, ahogada. Entre tantas obligaciones con las cuales tenía que cumplir el nazareato. Así que la iglesia de Jerusalén también vivía conforme a la ley de Moisés. Pero esta ley no la asumían, óigalo bien, como medio o rito de salvación. No. Esta ley la asumían por obediencia a los profetas y a la palabra, y para no estorbar en medio de los judíos el crecimiento del evangelio de Jesús. No sé si entendió eso. Luego le explico un poco más de eso. Pablo también fue nazareo. Yo se lo comenté. Él cumplió el voto, se rapó la cabeza, ya había cumplido con el tiempo de su nazareato, y cuando se cumplía con el tiempo de nazareato, tenían que se rapaban normalmente la cabeza. Recuerde que a Sansón, que fue otro nazareo, a él durante su nazareato no se le podía cortar el cabello. Por eso Dalila le cortó el cabello, y aunque se asume que perdió la fuerza que tenía sobrenatural al cortarle el cabello, la verdad es que lo que sucedió fue que él rompió su nazareato, rompió el pacto que tenía con Dios, rompió el voto que tenía con Dios, la alianza que tenía con Dios. Él rompió la unción, desechó la unción que tenía con Dios. Aunque el texto nos narra una historia donde esta mujer lo embriaga y le corta el cabello. Bueno, él ya venía rompiendo con ese voto. Lo único que le quedaba de consagración era el cabello. Ya había entrado en contacto con cosa mortecina.
Alguna vez encontró un panal de miel en un león, creo que fue muerto. Y como tenía hambre, comió de él. No podía comer eso. Bebía vino, bebía sidra. Constantemente él no podía consumir esto. No podía tener contacto con mujer, pero andaba enamorado de Dalila, todavía una mujer filistea, una mujer pagana. Y lo único que le quedaba de su nazareato era el cabello largo que tenía, que no podía rapárselo, no podía cortárselo, para conservar todavía algo de ese estado, de ese voto que tenía para con el Señor. Pero cortado el cabello, ya no le quedaba más unción, ya no le quedaba más voto. Así que los hermanos de la fe, entre los hermanos de la fe habían 4 hermanos que tenían este voto del nazareato. Y la propuesta del hermano de Jesús, de Santiago, Jacobo, dice la Biblia, óigalo bien, y de los demás ancianos, los demás obispos, es que Pablo pague los votos de ellos, para que vean que Pablo obedece a la ley y que no se margina de la ley. Lo primero que hay que decir es que Pablo era un hombre de carácter, era un hombre endeble en torno a sus convicciones, pero como ya lo dije antes, Pablo no quería tampoco lesionar, afectar el crecimiento de la obra de Cristo, por hablar o actuar en contra de la ley. Él no iba a actuar y no actuaba en contra de la ley. Él era cumplidor de la ley como lo fue Jesús también. Ojo con esto. Sí, así que le proponen a Pablo pagar este voto, pagar los gastos, cuando estos hermanos se rasuren la cabeza. Y Pablo, sin duda alguna, Pablo lo hace. Era un hombre firme. Pero Pablo, lo único que Pablo no podía ceder era sus principios, sus valores de fe. Él no podía negar a Cristo, no lo negará ni aún a punto de morir. Ni aún cuando le van a cortar la cabeza niega a Jesús. Pero hay cosas, hay elementos, hay puntos que no son esenciales o vitales de la fe. Como vestirse de esta u otra manera. Lo importante es lo que hay en el corazón del hombre, en el corazón de la persona. Lo importante es que la persona tenga a Cristo dentro de su corazón y que Él gobierne su vida. Y gobernando Jesús la vida de la persona, todas sus expresiones, formas de vida, de caminar, de andar, de hablar, cambian totalmente. Pablo no negocia los principios de la fe, pero hay cosas en las cuales puede ceder. Y en este caso, para no afectar la fe de los hermanos y para no afectar la iglesia y para no provocar una persecución en contra de la iglesia, acepta pagar el voto, los votos de estos hermanos en la fe. Pablo no tiene la obligación de hacerlo, pero es como lo dirá más adelante a la iglesia de Corinto. Comer carne no es pecado, dice Pablo. Pero si yo como carne y con eso se está lesionando a algún hermano, pues no como carne, para que nadie se lesione. Sí, en Pablo había equilibrio. Era un hombre radical en torno a los principios de la fe, pero no era un fanático, no era alguien que creía de manera desordenada y alocada. Era un hombre que en uso de la fe, viviendo la fe, hacía uso de la razón, de tal manera que no terminase afectada la iglesia. A él podían afectarlo. Recuerde las palabras de Pablo cuando va descendiendo a Jerusalén. Dice, yo estoy dispuesto no solamente a ser encadenado, no solamente a ser apresado, atado, sino a morir por el nombre de Jesús en Jerusalén.
pero no está dispuesto a dejar morir o afectar a los hermanos de la fe por una insignificancia como esta. ¿Sabe, mi amado? En la vida cristiana a veces hay cosas que no son tan relevantes y nosotros las hacemos o le damos el carácter o el valor de relevantes, de tal manera que estas cosas a veces nos separan y nos dividen. ¿Sabe? Pablo pudo haberle dicho a los ancianos, yo voy a fundar una iglesia aparte. Yo no voy a hacer lo que ustedes dicen. Yo no estoy de acuerdo con eso, no lo voy a hacer. Pero si en algo trabajó Pablo en su vida, fue en la unidad de la iglesia. Aunque no fue de los 12, como tampoco lo fue el que escribe la carta a Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo. Sí, Pablo podía decir, y ustedes no son autoridad para mí, yo dependo directamente del Espíritu Santo. Pero Pablo estuvo dispuesto a sujetarse a la autoridad de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe? Cuando yo empecé a ir a Ismina, iba a la iglesia panamericana y siempre llevaba clara la convicción que el pastor de esta iglesia, cuando yo estuviera en Divina, él era la autoridad mía. Era un hombre es un hombre que no tenía los conocimientos académicos, teológicos que tengo yo. Pero él era la autoridad que había en Ismina en ese momento. Y cuando yo llegaba a Ismina, él era mi pastor. Y él tenía la autoridad para orientarme, para regañarme, para exhortarme si fuera necesario. ¿Saben? Porque somos hombres y mujeres en Cristo Jesús, sujetos a autoridad. Y yo lo digo abiertamente, el que no se sujeta a las autoridades naturales que Dios ha colocado en su vida, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Si no es capaz de sujetarse a esas personas que Dios ha puesto y que puede ver, puede palpar y puede escuchar de manera audible, ¿cómo se va a sujetar a Dios que no lo ve, que no lo puede tocar? El que no se sujeta a las autoridades establecidas por Dios, mucho menos se va a sujetar a Dios. Pablo era un hombre de equilibrio, era un hombre de principios firmes de fe, pero era un hombre flexible en algunos puntos frágiles y débiles que no representaban esencialmente los puntos más fuertes de la fe del creyente, de la fe cristiana. Pablo también fue un hombre sujeto a las autoridades que Dios colocó sobre él. Dios te bendiga grandemente y que desarrolles estas características y cualidades de un verdadero creyente, tal como Pablo.